Dios les bendiga, hermanos. Soy la hermana Ana y hoy junto a mis hermanos Zenaida, Estrella, Manuel, Roberto y Antonio presentaremos el estudio temático que realizamos en equipo sobre la obediencia a Dios. Mi parte corresponde al paso 1, elegir el tema. Seleccionamos este tema porque en la vida diaria enfrentamos la tentación de seguir la corriente del mundo, pero la Biblia nos llama a poner la voluntad de Dios por encima de todo. En nuestra diapositiva verán la justificación completa de esta elección de pasajes bíblicos. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy hablaré sobre la selección de pasajes bíblicos. Aquí utilizamos una concordancia bíblica y seleccionamos 10 versículos claves que van desde Génesis hasta Hechos. Entre ellos están Génesis 2, 16, 17, donde Dios da el primer mandato al hombre, obedecer sus mandamientos. Así también en 1 Samuel 15:22 nos dice que la obediencia vale más que todos los sacrificios. Y en Hechos 5:29, donde Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos pasajes nos demuestran la continuidad del tema en toda la Biblia. Dios le bendiga, hermanos. Soy la hermana Estrella. Bueno, al terminar de seleccionar los pasajes bíblicos, ¿no? Nos dimos cuenta que necesitábamos una estrategia, para lo cual creamos 5 preguntas claves. Número 1, ¿qué es realmente obedecer a Dios? No solamente obedecer a Dios es seguir reglas, sino que también la Biblia nos enseña que es algo más profundo. Número 2, ¿a quién estamos obedeciendo? Bueno, como cristianos, todos sabemos que nuestra autoridad final es Dios. Número 3, ¿qué nos pide Dios que hagamos? Bueno, Dios nos pide que obedezcamos siempre sus mandamientos, estatutos y preceptos. Número 4, ¿qué nos pide Dios en el corazón? Bueno, nos pide que guardemos su palabra o sus dichos, ¿no? Para no pecar contra Él. Número 5, ¿qué pasa cuando desobedecemos o obedecemos a Dios? Bueno, en la Biblia nos dice, ¿no?, que las consecuencias son reales. A continuación con nosotros, nuestro hermano Manuel. Hola, soy el hermano Manuel y ahora me corresponde explicar el paso número 4, el cuadro de doble entrada. Este cuadro es una herramienta que usamos para organizar mejor los pasajes bíblicos que elegimos y nos ayudó a entender más claramente lo que la Biblia nos dice sobre la obediencia a Dios. Lo que hicimos fue tomar cada versículo y conectarlo con las 5 preguntas clave. Estas preguntas claves nos ayudaron a profundizar el significado de la obediencia. Así que, comenzando con el primer versículo que hallamos, el cual es Génesis capítulo 2, del versículo 16 al 17, vamos a ver qué dice y cómo lo analizamos. Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al conectarlo con la primera pregunta, ¿qué es la obediencia? Aunque aquí no se menciona específicamente la palabra obediencia, la obediencia está claramente prescrita a través del mandato de Dios. Por lo que obedecer a Dios en este caso es cumplir con su mandato, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En este contexto, la obediencia es seguir lo que Dios ha establecido como permitido y evitar lo que Él prohíbe. La desobediencia, por lo tanto, trae consecuencias serias, como veremos en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿quién es la autoridad a obedecer? ¿Y qué nos dice este versículo? Nos dice que la autoridad es Jehová Dios. Él da el mandato de lo que es correcto y de lo que no lo es. Aquí la autoridad es Dios mismo y su palabra es la que define lo que debemos de hacer o no hacer.
Así que aunque no se diga explícitamente obedecer, la instrucción de seguir las indicaciones de Dios implica reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. En la tercera pregunta nos menciona qué acción o mandato de Dios se debe de obedecer. ¿Y qué nos dice este versículo de Génesis? Que el mandato de Dios en este caso es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato, aunque no dice directamente obedecer, prescribe una acción específica que debe seguirse para estar en línea con la voluntad de Dios. Obedecer entonces implica cumplir con esta instrucción de manera precisa. En esta cuarta pregunta, ¿qué condición establece Dios para la obediencia? Este versículo nos menciona que la condición que establece Dios es la vida o la muerte. Obedecerle significa seguir su instrucción para vivir, pero desobedecer trae como resultado la muerte, que es la consecuencia establecida por él. Esta condición prescrita muestra que la obediencia tiene un impacto directo sobre nuestra vida, una vida plena si obedecemos y la muerte si desobedecemos. La quinta pregunta que nos menciona qué resultado trae la obediencia o consecuencia de no obedecer a Dios, la consecuencia que nos menciona este versículo de desobedecer a Dios es la muerte. Como se menciona claramente en este versículo, la obediencia trae vida, mientras que la desobediencia trae muerte. Esto refuerza la idea de que la obediencia está prescrita por Dios, con consecuencias que son tanto espirituales como físicas. Ahora, continuemos con nuestro análisis, pero vayamos con el segundo pasaje bíblico, la de Primera de Samuel 15:22. ¿Qué nos dice? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención, que es la grosura de los carneros. Primeramente, tenemos ahí la pregunta. ¿Qué es la obediencia según este versículo? Aquí la palabra obedecer es clara. El versículo nos enseña que obedecer a Dios es más importante que los sacrificios y rituales. La obediencia no es solo cumplir con ciertas reglas, sino hacer lo que Dios nos manda. Y en este caso, obedecer las palabras de Jehová. Este versículo también nos muestra que la obediencia está por encima de las prácticas externas como los sacrificios. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué nos dice este versículo con respecto a quién es la autoridad a obedecer? La autoridad a obedecer, según este versículo, es a Jehová, que es quien da las palabras y los mandatos que debemos de seguir. Aquí la autoridad es Dios mismo y la obediencia a su palabra es lo que realmente le agrada, no solo sacrificios externos. En esta tercera pregunta, ¿qué acción o mandato de Dios se debe obedecer? En este versículo está completamente claro, pues es obedecer las palabras de Jehová. En este caso, obedecer a Dios significa escuchar y seguir su palabra con un corazón dispuesto, no solo de cumplir con rituales, sin un compromiso verdadero con su voluntad. Lo mismo pasa en la cuarta pregunta. ¿Qué condición establece Dios para la obediencia? ¿Y qué nos menciona este versículo de Primera de Samuel? Dice, aunque no se menciona explícitamente una condición de obediencia a las palabras de Jehová, implica una relación de fidelidad y de reverencia hacia Él. Esto muestra que obedecerle trae un propósito mayor que cualquier sacrificio físico, ya que se trata de una conexión auténtica con Él. La quinta pregunta, ¿qué resultado trae la obediencia o consecuencia de no obedecer a Dios?
Este versículo nos menciona que el resultado de la obediencia es que agradar más a Dios que a cualquier sacrificio. La desobediencia a su palabra, entonces, es menospreciar lo que Él valora. Este versículo refuerza que obedecer es lo que realmente nos acerca a Dios, más que cualquier acción externa, y que sin verdadera obediencia nuestras acciones son vacías. Entonces, de esta manera, hermanos, nosotros hemos analizado cada uno de los versículos y lo hemos comparado y hemos hecho que respondan a cada una de las preguntas. Gracias. Dios le bendiga. Soy el hermano Roberto y mi parte que me ha tocado exponer es la parte número 5. Cómo organizar la información y extraer conclusiones. Después de analizar todos los pasajes, llegamos a 3 conclusiones teológicas principales. ¿Y cuáles son esas 3 conclusiones teológicas principales? Número 1. Dios es la máxima autoridad en toda decisión espiritual y ética. 2. La obediencia va más allá del cumplimiento externo y nace de una relación de amor y fe. 3. No hay verdadera bendición sin obediencia. Una obediencia sincera que debe reflejarse en decisiones diarias. Estas conclusiones se basan en el patrón que encontramos en todos los pasajes estudiados. Amén. Dios le bendiga. Hola, soy Antonio. Terminamos con el paso 6, aplicaciones personales. En la diapositiva verán cómo llevamos este estudio a la vida práctica. Por ejemplo, aplicamos la conclusión de que Dios es la máxima autoridad, decidiendo obedecerle antes que a cualquier voz humana en situaciones diarias. También nos comprometemos a evaluar nuestras acciones regularmente para que la obediencia sea real y no solo de palabra. Este estudio nos desafió a vivir una fe auténtica y obediente en toda nuestra manera de vivir. Gracias.